Buenas tardes, hoy vamos a hablar Desafiando al Destino, basado en Daniel 6 del 1 al 28. Los babilonios invadieron el reino de Judá y se llevaron presos a los príncipes más guapos y listos del reino. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos de la tribu de Judá. Fueron llevados de Babilonia en el año 605 a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II. Cuando Jerusalén fue conquistada, este evento marcó el inicio del exilio babilónico para muchos judíos, que fueron forzados a vivir en una tierra extranjera. En el esplendor de la antigua Babilonia, un joven hebreo llamado Daniel se encontraba en una posición de gran influencia. Era en el año 539 a.C. y el imperio babilonio había caído ante los persas. Darío el Medo había ascendido al trono y Daniel, a pesar de ser un cautivo, había ganado el favor del rey por su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños. Sin embargo, en un entorno donde la lealtad al rey era primordial, Daniel se enfrentó a un dilema que podría aún a prueba su fe. ¿Puede la fe de un hombre cambiar el rumbo de su destino? Hoy vamos a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad en tiempos de prueba. Bajo el reinado de Darío, Babilonia era un imperio vasto y poderoso, conocido por su cultura, su economía floreciente. La política era tensa y los funcionarios competían por el favor del rey. Daniel, un judío exiliado, había servido en la corte de varios reyes, ganándose la confianza de todos por su sabiduría. Sin embargo, su éxito generó celos entre los otros funcionarios, quienes tomaron un plan para deshacerse de él con envidia. Convencieron al rey para que recibiera una ley en la que condenase a morir devorado por los leones a quienes aquellos adoraran a otro dios o humano, excepto al rey. Ese decreto no solo era una prueba de lealtad, sino un ataque directo a la fe de Daniel. En nuestras vidas a menudo enfrentamos conflictos que desafían. ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el mundo nos presiona a conformarnos? A pesar de conocer las consecuencias, Daniel siguió adorando y orando a Dios, arrodillándose frente a su ventana 3 veces al día. ¿Qué le hubiéramos recomendado nosotros a Daniel en esa situación? Tal vez no debería adorar en secreto, podríamos haberle dicho. ¿Y qué hubiera hecho usted en esa situación? Pienso que Daniel pudo haber contestado: sí, tengo miedo de lo que otros dicen o hacen cuando hago lo que es correcto, entonces yo sería un débil. Pero repentinamente los guardias le apresaron. Sus enemigos, al verlo, no duraron en denunciarlo ante el rey Darío. El rey Darío, aunque apenado, se vio obligado a cumplir con su decreto que ya estaba hecho. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones, en un lugar de muerte segura. El foso donde fue arrojado Daniel era una estructura utilizada para la ejecución de prisioneros, imagínense. Este foso estaba diseñado para contener leones que eran utilizados como una forma de castigo y entretenimiento. En consecuencia, el rey estuvo angustiado por la situación. Pasó la noche sin poder dormir, preocupado por su amigo y el destino de su amigo. La imagen de Daniel rodeado de leones hambrientos simboliza la desesperación y la traición. La cultura babilónica valoraba la obediencia al rey por encima de todo. La obediencia al rey era primordial y la economía del imperio dependía de la estabilidad política que estos decretos proporcionaban. Era muy importante la palabra del rey y los decretos del rey. La traición de los funcionarios era un reflejo de la lucha por el poder
en un sistema donde la vida de un hombre podía ser sacrificada por la ambición de otros. En momentos de complicación, cuando nuestras decisiones nos llevan a situaciones difíciles, debemos recordar que Dios está siempre presente. Incluso en el foso más oscuro, en las circunstancias más difíciles, Dios quiere que le digas lo que siente tu corazón. Siempre está presto para escucharnos. Él te ama y quiere que seamos honestos con Él siempre, aún en los problemas. Creo que es más importante ser sinceros en nuestros problemas, como lo hizo Daniel. Pero de pronto, mientras caía en el foso, Daniel sintió una mezcla de miedo y de paz en medio de la oscuridad. Recordó a las personas, las promesas de Dios, se arrodilló en el foso, rodeado de leones hambrientos, y oró fervientemente. En ese momento de desesperación, su fe se convirtió en una fuente de fortaleza. Daniel comprendió que aunque su vida estaba en peligro, su relación con Dios era más importante que cualquier decreto humano. El rugido del león puede ser poderoso, pero nuestro Dios es más poderoso que nuestros problemas. Mientras Daniel oraba de rodillas a Dios, en ese momento de angustia, un ángel del Señor apareció y cerró la boca de los leones. Y ya no querían comerse a Daniel. En lugar de ser devorado, Daniel experimentó un milagro. La intervención divina transformó su miedo en paz. Y su fe se fortaleció en medio de la adversidad. A veces el destino nos desafía, no con la fuerza, sino con la fe, nuestra fe. La escena era asombrosa. Los leones, que antes eran símbolos de muerte, se convirtieron en testigos del poder de Dios. Cuando enfrentamos momentos inesperados en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su poder puede cambiar nuestra situación en un instante. ¿Qué harías tú si tu fe te llevara a desafiar tu entorno en donde te encuentras? Al amanecer, el rey Darío corrió al foso y llamó a Daniel. ¿Has sido fiel al servir a tu Dios? ¿Pudo salvarte de los leones? ¡Viva el rey!, escuchó con gran asombro la voz de Daniel, quien le aseguró que Dios le había protegido. Luego el rey, a ver que estaba a salvo, ordenó que lo sacaran del foso. El rey Darío alabó al Señor y decidió que desde ese día sería su siervo. Dios siempre cuida de aquellos que arriesgan su vida por Él. Inmediatamente el rey proclamó un nuevo decreto que honraba al Dios de Daniel, reconociendo su poder y su capacidad para salvar. La fe de Daniel no solo lo salvó, sino que también transformó el corazón del rey y de toda una nación. Nuestra fe puede tener un impacto más allá de nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de cambio en donde nos encontremos? En nuestro lugar de trabajo, estudios, en nuestra casa, con nuestra familia. Daniel en el foso de los leones nos enseña que la fidelidad de Dios permanece incluso cuando enfrentamos presiones externas. El compromiso de Daniel con la oración y la adoración es un ejemplo para nosotros hoy. Aunque enfrentemos leones en nuestra vida, nuestro Dios es más grande que cualquier desafío. ¿Estás dispuesto a desafiar tu propósito como lo hizo Daniel? Manteniendo tu fe inquebrantable en medio de las pruebas, confiando en Dios que puede usar tus circunstancias para su gloria. Gracias.